Bueno, em, voy a explicar, voy a intentar explicar cómo funciona un dinamómetro, que en sí es un instrumento que me permite determinar pesos y masas, o fuerzas y masas. Básicamente, pues un dinamómetro sencillo sería este que está aquí, aunque hay diferentes tipos, hay electrónicos y todo, pero básicamente entonces un dinamómetro viene siendo un resorte. Y el funcionamiento, entender más o menos cómo funciona, pues no más o menos, sino una parte básica, un resorte se hace mediante la ley de Hooke. ¿Y qué me dice la ley de Hooke? La ley de Hooke me dice lo siguiente. Me dice que eh, si yo aplico a un resorte una fuerza, esa fuerza la voy a poder determinar mediante esta ecuación. F es igual a menos K por delta X. Entonces, K es una constante que depende de cada resorte y delta de X es, en el caso de los dinamómetros, una elongación, por lo general es una elongación que sufre el resorte. Aquí en este dibujito lo podemos ver eh, pues un poquito mejor, se podría decir. Entonces yo tengo un resorte que no está excitado, no está afectado por ninguna fuerza. Este punto del resorte tiene una posición inicial. Cuando se lo estira el resorte, ese punto inicial pasa de estar aquí a estar acá, ya como se muestra acá. Pero ese cambio de posición es debido a esta fuerza. Entonces, de este punto a este punto hay un delta X, una elongación, un estiramiento del resorte provocado por esta fuerza. Esa fuerza puede ser pues debido a que alguien lo está jalando o debido a que se colocó un peso ahí, bueno, una fuerza de muchas formas que se puede aplicar ahí. Pero esa fuerza siempre va a recibir una fuerza contraria en el resorte dada por la ley de Hooke. Fr es igual a K por delta X. Como siempre es contraria a la fuerza que se aplica, entonces lleva el menos. Bueno, en el caso de los dinamómetros, pues como ya vimos que la idea es medir pesos y los pesos en sí son fuerzas. Entonces, ¿cómo hago para saber pues que los pesos son fuerzas? ¿O a cuánta fuerza equivale un peso? Nosotros sabemos por la primera ley de Newton que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, se tiene que la aceleración en presencia de un campo gravitacional, en este caso de la Tierra, es G. Entonces, el peso va a ser igual a la masa por la aceleración gravitacional. Para verlo un poquito más claro, podríamos tomar este ejemplo. Pues cojamos el caso de un kilo de arroz y una pesa que tiene 10 kilogramos. Para el caso del kilo de arroz, este va a ser atraído por una fuerza, atraído por la Tierra, que le ejerce una fuerza dada por F de atracción, que es igual a 1 kilogramo por la aceleración gravitacional, en este caso 9,8, dándome eso, pues 9,8 newton. En este caso esto va a ser la masa y esto va a ser la aceleración G. Y aquí tenemos la fuerza. ¿Listo? Y eso me da esto. Si nosotros vamos al caso de la pesa de 10 kilogramos, pues en ese caso yo tendría la masa que tiene esa pesa, que son 10 kilogramos, la aceleración de la gravedad, pues aproximado, y eso multiplicado me da 98. Aquí había cometido un error, había multiplicado mal por el afán, pero bueno. Entonces, ahora, pues más o menos visto el funcionamiento del dinamómetro, nosotros vamos a tener lo siguiente.
En el caso del dinamómetro tenemos un punto fijo, siempre por lo general se agarra un punto fijo, y ese resorte, este punto de aquí, va a ser estirado debido a un peso, en el caso de los dinamómetros, ¿no? Esta vez la fuerza es provocada por un peso que se pone en un extremo del resorte. Entonces ese peso hace que este punto que estaba inicialmente en esta posición baje y pues se encuentra en esta posición. Entonces ese punto, debido a este peso, va a estar sufriendo estas dos fuerzas, esta y esta de aquí. Entonces, esta fuerza, que es debido al peso de esta masa, va a ser mg, como lo vimos antes. Y la fuerza de restauración del resorte va a ser menos k por delta x. De aquí vamos a ver que se puede sacar esta relación. K es igual a F sobre delta X, pues pasando a dividir, ¿no? De esa forma, pues más adelante vamos a ver que me va a permitir calcular la constante del resorte. Bueno, teniendo esto y aplicando una de las leyes de Newton, que me dice que si un punto está estático, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0. En este caso, pues tenemos que esa sumatoria de fuerzas es igual a fuerza del peso menos la fuerza del resorte. Despejando, pues obtengo esto y de ahí puedo obtener estas relaciones. Bueno, para que nos quede un poquito más claro, aquí se tiene una animación. Tengo un resorte que no está siendo excitado por ninguna fuerza, está amarrado o fijo a un punto fijo, valga la redundancia. Cuando yo aplico una fuerza, en este caso de 60 newtons, el resorte me responde con una misma fuerza en sentido contrario, pues de 64 newtons. Si yo le aplico más fuerza, pues en este caso 100 newtons, el resorte me vuelve y me aplica una fuerza de 100 newtons. Ahora, yo aquí tengo un resorte en una constante elástica de 200 newtons. Si esa constante elástica se aumenta pues, demasiado, pues aquí vemos que se hace más gordo el resorte, me doy cuenta de que pues la fuerza siempre va a ser la misma, la fuerza aplicada y la fuerza de restauración del resorte siempre van a ser iguales, pero lo que me cambia es la distancia recorrida. En este caso yo simplemente recorrí 0,1 metro, o sea, un centímetro. En el caso del resorte pequeñito, yo podía llegar al metro. De eso depende la constante. Entre más grande sea la constante, menos voy a poder deformar el resorte, menos va a ser la elongación que voy a lograr. Si la constante es pequeñita, más se logra elongar el resorte. Si la constante es grande, menos se logra elongar el resorte. O sea, la relación entre la elongación y la deformación, perdón, la relación entre la elongación y la constante del resorte, pues va a ser inversa. Bueno, ahora por este otro lado nosotros tenemos aquí ya un dinamómetro más elaborado y tenemos el mismo caso, pues el resorte sin ser alterado. Pues aquí podemos seleccionar varios resortes de diferente constante. No me dice cuál es la constante, porque pues la idea del ejercicio es descubrir cuál es la constante del resorte, ¿no? A diferencia de este que yo podía saber la constante, podía seleccionar la constante y podía variar estas mediante la interacción de la aplicación que me presenta ahí. Bueno, entonces
Este resorte, sin ser dictado, este punto en especial de ese resorte está ubicado más o menos a 5 centímetros. Voy a anotar esos datos. La masa que le estoy aplicando al resorte o que está sosteniendo el resorte es 0. La fuerza que le estoy aplicando al resorte es 0 también, 0 newtons. La posición inicial 5 y la elongación, pues como no le estoy aplicando ninguna fuerza, entonces pues va a ser 0 también. Cuando yo le pongo esta bandeja portapesas, que son estas pesas de aquí, las que les voy a colocar ahora acá, entonces ese resorte va a sufrir una deformación. En este caso, pues paso de estar aquí en 5, ahora casi a 6. Realizo la anotación de esa elongación, pues aquí podemos ver que la elongación fue 0,78, el cambio de posición, la fuerza que le estoy aplicando ahora y la masa. Entonces, a esos 20 le sumo esta pesita de 5, que sería 25, como aquí vemos inmediatamente sufre otra elongación más y ahí vamos registrando los datos. A esos 5 pues los quito y le sumo otros 5 para tener 10, que ya serían pues sumados los 20, la bandeja serían 30. Ahora coloco estos dos, con lo cual me da 35 y pues como para completar el ejercicio voy a colocar esta, realizo la anotación. La idea es descubrir cuál es la fuerza que me está jalando esta pesa azul y cuál es la masa de esa pesa azul, ¿no? Mediante pues las ecuaciones que teníamos antes vamos a poder hacer eso. Y pues esa es la idea de funcionamiento de un dinamómetro, ¿no? Permitir determinar pesos y fuerzas. Bueno, entonces ahora para hacer esto más fácil, exporto, gracias a que esta aplicación me permite hacer eso, exporto bueno, si me voy a exportar, metámoslo acá en documentos. Ajá, listo. Entonces, ahora este archivo, quedémonos con este archivo de aquí, ahí, y quedémonos con las fórmulas. Aquí tenemos, bueno, tenemos las masas, tenemos las fuerzas, la posición y la elongación, tal y como las habíamos registrado acá, coinciden totalmente, ¿no? 0, 35, incógnitas y pues todo lo demás. Bueno, la idea es encontrar estas incógnitas. Primera cosa que debemos hacer. Estas masas están en gramos, estas posiciones y esta elongación está en centímetros. Como vamos a usar el sistema internacional, debemos colocarlas en kilogramos y metros. Entonces insertemos una celda, una columna ahí, insertamos otra aquí y pasemos esto a kilogramos. Sería tomar esto y dividirlo entre 1000. Vamos acá abajo. En este otro caso, esta es la masa, pero en kilogramos. Y esta va a ser la posición, pero en metros. Entonces esto va a ser igual a esta dividida entre 100 y me quedaría faltando la posición de elongación medida en metros. Entonces es esta dividida entre 100. Listo. Entonces, una vez que tengo ahí aplicado, lo que me haría falta es calcular la constante K
del resorte. ¿Cómo lo hago? Pues hago uso de esta relación que me dice que F, la fuerza que le estoy aplicando al resorte, que sería esta de acá, la divido entre la elongación, que sería esta, la delta de X. Entonces, esta va a ser igual a la fuerza dividida entre esta. Me arroja un error porque no se puede dividir entre 0. Y en estas dos pues me arroja un error porque no tengo ningún valor acá. ¿Listo? Entonces tengo que para ese caso bueno, una vez que ya obtenemos la constante K, que viene siendo esta que nos arrojó aquí, hay que aclarar una cosa, ¿no? Esta constante K, como estamos usando el mismo resorte para todas las experiencias en este caso, eh, debería ser siempre la misma, ¿no? Pues obviamente en la realidad nunca se va a dar que sea igual en todo caso, pero pues aquí um, parece que hay un error en la aplicación, pues no sé, la verdad, o de pronto puede ser yo el que estoy equivocado, pero pues debería ser igual, según lo que tengo entendido. Bueno, una forma de comprobar que estamos bien es haciendo el cálculo de la masa mediante esta fórmula de acá, que me dice que multiplique la constante K por la elongación y lo divida entre G. Por acá notemos G, que lo estamos tomando como 9,8. Perdón, 9,8. Entonces, la masa debería ser, bueno, la masa 1 no la tomemos porque me arroja un error la división. Empecemos de la 2. Va a ser igual a esto, de paréntesis, a esto multiplicado por la elongación, o que no estoy tomando el 0, dividido entre la gravedad. Y como vemos aquí, me coincide esta con esta. Y si lo arrastro, me deben coincidir las demás. No me coinciden las demás. Porque ya. Que ahí tengo cometido un error en la fórmula que me está yendo con todos esos cosas. Tengo que anclar este valor. Y ahí sí ya. Estos están en error porque pues lo está arrastrando el error de acá. Entonces, como vemos, estos valores me coinciden con estos valores de acá, lo cual pues matemáticamente estamos bien. El problema parece ser que es con la aplicación, pero la verdad no tengo ni idea de por qué me dan esos valores. Entonces, tengo un problema con estos de acá. Para solucionarlo, pues voy a hacer el promedio entre estas y coloco ese valor acá. Bueno, hagamos el promedio de la forma larga. Ay, lo siento. Pegar números. Esto sería igual entonces a la suma de todos estos números, y esa suma la voy a dividir entre 1, 2, 3, 4, que me dan 23,45, que lo pego en estas dos partes y esa me da la fuerza que yo le estoy aplicando en ese caso. Quitémosle unos decimales y dejémoslo ahí. Entonces ahora la idea era hallar la masa. Perdón, la masa en kilogramos, pero la idea era hallar la masa
tengo la masa en kilogramos y la idea era hallar la masa pues en gramos, ¿no? Pongo estos valores en amarillo para que nos ubiquemos un poco. Entonces, ¿cómo lo hallo? Pues simplemente cojo esto y lo multiplico por 1000. Perdón, lo divido entre... Ajá, lo multiplico por 1000. Y ya. Con lo cual me da aquí las pesas misteriosas. Y estas pesas, esta pesa y esta otra pesa, me pesaban 83,28 gramos y la otra 59,84 gramos. Y pues de esa forma podemos ver aquí de forma virtual cómo funciona un dinamómetro.